Y vamos a continuar con la cuarta conferencia de esta tarde. La conferencia se trata sobre el desafío de educar en tiempos de crisis. Dice la persona encargada de hacer todas estas conexiones para traer a las mejores personas que pudieran compartir con nosotros, que tener a la próxima invitada fue una verdadera aventura, me dice, con sabor a éxito. Y dice que lo vamos a saber ya cuando la conozcamos mejor. Esta invitada es María Verónica de Witz y ella nos hablará sobre eso, cómo vivimos en un mundo con crisis sociales, económicas, políticas. Preparamos a nuestros hijos para enfrentar y vivir eventualmente en tiempos de crisis, cómo nos anticipamos y afrontamos esos retos de nuestro tiempo. Nuestra ponente es venezolana. Y nos dice, así van a comprender lo de la aventura. Vamos a ver ahora que la conozcamos mejor. Esposa y mamá de 4 hijos, licenciada en Comunicación de la Universidad Monte Ávila de Caracas, Venezuela, magíster en Ciencias de la Familia de la Universidad de los Andes de Santiago de Chile, creadora del blog En la Sala de mi Casa, colaboradora de Aletea y Hacer Familia, entre otros. Así es que aquí tenemos conferencista en temas de vida, en familia y de educación, y la vamos a recibir no solo a este congreso, a Guatemala también con un gran aplauso. ¿Aló? Ya. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Literalmente aterricé hace 1 hora, así que feliz de estar aquí. Fue un poco estresante la aventura. Sí, además el avión se retrasó, lo cual fue súper riesgoso. me gustó la presentación anterior, pero bueno, así vivimos en la aventura y en el riesgo. Para comenzar, quisiera decirles que a veces pienso que deberíamos cambiarle el título a esta conferencia, porque ¿quién no ha estado toda su vida en crisis? Toda la vida desde que nacemos, la crisis monetaria, la crisis social, sobre todo en los países de Latinoamérica, vivimos en crisis desde que yo nací. Bueno, Venezuela también toda la vida estaba en crisis, pero siempre hay una crisis que está latente. Entonces, el desafío de educar en tiempos de crisis o de crisis sociales es sencillamente el desafío de educar. Porque educamos en el mundo que nos toca, en la vida que nos toca, en las circunstancias que nos tocan, y normalmente esas circunstancias casi siempre vienen cargadas de crisis. Esto es un pequeño esquema que ya más o menos lo leyeron de lo que voy a hablar, qué es la crisis, cuáles son los tipos de crisis que existen, luego a qué marco nos referimos para combatir estas crisis, empezando por la doctrina social, que es un marco referencial importante para dirigir las sociedades en estos tiempos de crisis, y luego también qué marco tenemos como familia para educar a nuestros hijos en estos tiempos de crisis, porque una cosa es lo que hagamos como sociedad y otra cosa es lo que hagamos en nuestras propias casas. Queremos que nuestros hijos sean capaces de enfrentar esta crisis y hay ciertos aspectos que hay que tomar en cuenta. Luego también nuestros hijos como seres sociales. Si queremos que nuestros hijos participen en esta sociedad, pues entonces hay que darles las herramientas para participar. Y para finalizar, algo que nos pidieron, una radiografía de Venezuela y de lo que está pasando para que ustedes puedan sentir un poquito lo que estamos viviendo y qué cosas hemos aprendido de esta crisis tan importante. Entonces, ¿qué es la crisis? La crisis es un cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación o en la manera en que nosotros lo apreciamos. No necesariamente las crisis tienen que ser malas, son sencillamente momentos de cambio en la vida, de cambio en las sociedades, y este cambio genera en el ser humano muchas veces reacciones de paralizarse, de no saber qué hacer, de no saber cómo avanzar, de pelear, de escapar. Entonces, lo importante es reconocer que las crisis no siempre son malas, sino la reacción que nosotros tenemos a estas crisis son las que pueden hacer toda la diferencia. Hay distintos tipos de crisis que nos encontramos. En primer lugar, la crisis personal, que abunda en esta sociedad de los millennials, que son crisis existenciales.
no sabemos para dónde vamos, no sabemos qué es lo que vamos a hacer, no me gusta este trabajo, mejor renuncio, no estoy teniendo satisfacción en lo que estoy haciendo, mejor me voy un año a dar vueltas por el mundo porque no tengo sentido en mi vida. Y me llamó la atención la lámina del expositor anterior sobre la cantidad de antidepresivos que se están tomando actualmente en el mundo y responde efectivamente a esta crisis personal y existencial que responde a una falta de sentido en la vida de las personas. Luego, hay una crisis en la familia, que quisiera que entendieran que no es una crisis de la institución familiar, porque la institución familiar es la institución más sólida que tenemos en la sociedad y la que más trae beneficios a la sociedad. Pero sí hay una crisis en la percepción de lo que es la familia. Hay muchos movimientos, mucho lobby, muchas ideologías interesadas en destruir a la familia. Y eso lo vemos todos los días y cómo van avanzando. ¿Por qué quieren destruir a la familia? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Por qué quieren destruir a la familia? Quieren destruir a la familia porque la familia va en contra del hedonismo, egoísmo, satisfacción personal que ellos necesitan para vivir. Entonces, la manera de hacerlo es atacar a la familia. ¿Y cómo atacan la familia? Una manera es, por ejemplo, diciendo que todo es familia. No, es que la familia no es un hombre y una mujer unidos en un compromiso para siempre, criando unos hijos, sacándolos adelante. No, no, no. La familia es lo que yo quiero que sea. El problema es que si todo es familia, nada es familia. Porque si la familia puede ser 2 perros y una gallina y un niño, o puede ser 2 hombres con 2 mujeres, entonces la familia pierde su sentido, porque pierde sus características, pierde su determinación, pierde su personalidad de familia. Y esa es la manera en la que atacan a la familia, en la que están tratando de acabar con ella. Y por eso es tan importante que en esta crisis de la percepción de la familia seamos fuertes y mantengamos que solo manteniendo la institución familiar con todas sus características y cómo es, y hay muchísimos estudios que determinan que la familia biparental de un papá y una mamá que se quieren, que cuidan a sus hijos y que los sacan adelante, es el mejor lugar para crecer. Eso lo sabemos y lo podemos estudiar y lo podemos, repetir 1000 veces porque es así. Entonces hay que seguirlo repitiendo. Luego, la crisis valórica. El relativismo, el consumismo, las distintas corrientes ideológicas han creado un vacío en los valores tradicionales que apuntan al mejoramiento de la persona. Y bueno, como ya hablábamos de todos estos movimientos que acaban con los valores, ya ni siquiera la biología ni la naturaleza determinan a la persona. Lo que determina a la persona es lo que ella quiera hacer, lo que la haga feliz. Entonces los valores van cambiando, ya los valores no son la justicia, la fidelidad, la generosidad, el respeto, la tolerancia, sino que los valores son sé feliz y no importa más nada. Genera entonces una crisis en la sociedad, porque ¿qué pasa? Mi felicidad no puede acabar con la felicidad de las personas que están, o con la vida de las personas que están alrededor mío. Si mi felicidad, que no es una felicidad real, es como una satisfacción personal de lo que yo siento, de lo que yo pienso, acaba con los que están alrededor, entonces esta crisis valórica se mete profundo en nuestra sociedad. Y luego, la crisis más visible y notoria es la crisis social, la que nosotros vemos más, la que de repente más nos afecta a nivel personal, porque vemos cómo las sociedades y los países, la corrupción, la falta de honestidad, los cambios políticos, las ideologías políticas que acaban con el ser humano, pues entonces esa es la crisis más, que más nos afecta en ese sentido. Y la que más nos preocupa también como familia, porque es la que afecta nuestra capacidad de dar a nuestros hijos lo que queremos dar, de darle la educación, etc.
Como les decía, hay que ir entonces a un marco referencial que nos ayude a ver cómo actuar frente a estas crisis, ¿no? Y la doctrina social promueve ciertos valores que es importante tenerlos en cuenta, porque muchas veces hablamos de la doctrina social, pero no sabemos mucho a qué se refiere, ¿no? La Iglesia con la doctrina social ayuda a las personas a reconocer ciertos valores importantes, ¿no? El primero es la libertad y el pluralismo. El ser humano que está dotado de inteligencia y determina sus fines por sí mismo, debe acordarse los fines necesariamente exigidos por su naturaleza. Esta facultad exige libertad y por lo tanto sus derivados, libertad de conciencia, expresión y acción dentro de los límites previstos por la convivencia social. Esta libertad implica también libertad religiosa, por ejemplo, ¿no? Y libertad de poder educar a los hijos según la educación que uno elija para ellos, ¿no? Y en una sociedad en la que no hay libertad, no hay educación, no hay confianza, no hay crecimiento, no es una sociedad sana. El segundo es el respeto a la dignidad de la persona humana y a la vida humana, ¿no? El ser humano tiene derechos previos solo por el hecho de serlo. Y cabe recalcar que estamos bastante felices por lo que sucedió ayer, porque estamos acostumbrados a perder todas las batallas que se han luchado con respecto a la dignidad y la vida humana, sobre todo con el aborto, y lo que pasó ayer en Argentina fue una gran sorpresa para todos. De verdad que estamos muy contentos de que se respete esta vida humana y que todavía queden políticos valientes que puedan dar la cara y decir que el ser humano es un fin en sí mismo y no es un medio, y no es y su derecho a ser no depende de las circunstancias de otro, así sea su madre. Entonces, bueno, la doctrina social promueve esto también. Luego el principio del bien común y la solidaridad. El bien común no es la suma de bienes individuales. No es que yo tengo que estar bien, el otro tiene que estar bien, y así es. El bien común es el conjunto de condiciones que nos permite a todos llegar a la plenitud. Y la doctrina social también defiende esto. Y luego el principio de subsidiariedad, que es un principio también muy importante, porque es el que hace que las instituciones mayores respeten y ayuden y colaboren con las instituciones y sociedades menores. ¿Qué quiere decir esto? Si la familia puede sola, el Estado no debería intervenir. Si la escuela puede sola, el ministerio no debería intervenir solo para ayudar y colaborar en lo que esta sociedad menor solicite. Eso quiere decir el principio de subsidiariedad. ¿Qué pasa? Muchas veces a los gobiernos o a las instituciones mayores no les conviene porque saben que metiendo mano de estas instituciones menores pueden cambiar el curso de la historia y el curso de la sociedad. Y es por eso que hay que defenderlo. Y luego, como un último pero muy importante valor de la doctrina social de la Iglesia, la participación ciudadana, que no es solo la participación en democracia, por ejemplo, en elecciones, ni en cuestiones cívicas que nos corresponden como personas partes de esa sociedad, sino que también también incluye, por ejemplo, la participación social en ayudar a los demás, en ser parte de movimientos que defiendan la vida, que defiendan la dignidad, etc. La participación es de extrema importancia en una democracia pujante, porque a partir de ella el ciudadano ejerce libre y responsablemente su papel cívico para y con los demás. Bueno, a continuación les voy a poner un video que me parece que resume un poco esta parte de la presentación. In 2015, world leaders from over 190 countries gathered at the United Nations and committed to a bold 15-year plan of action with 17 goals for people, the planet, and prosperity. Known as the UN Sustainable Development Goals, this plan aims to create a world free of poverty, hunger, disease, and want. A world where each country enjoys sustainable economic growth. A world without violence and where women and girls are empowered. A world where a good education is accessible to all. But how are nations to accomplish these lofty goals? According to the United Nations Resolution on the Protection of the Family, these goals
will be difficult to attain unless the strategies to achieve them focus on the family. This is because, as the Family Resolution also states, the family contributes to eradicating poverty and hunger, achieving universal primary education, promoting gender equality, empowering women, reducing child mortality, and more. Yet, unfortunately, the contribution of the family in the achievement of development goals continues to be largely overlooked, despite the fact that the family is key to solving many world problems. Research shows that men, women, and children do better when it comes to health, wealth, and education when they are part of a strong, stable family. Indeed, the wealth of nations depends in no small part on the health of its families. Take education. Across the globe, children living with their two parents are more likely to be successful in school. In countries across the world, from Indonesia to Singapore to Sweden, children were about 40% less likely to be held back in school if they lived with two parents compared to just one. Kids benefit from having the attention, time, and resources of both a mother and a father when it comes to excelling in school. Thus, strong families make for successful students. What about children's health? In much of the world, family instability is associated with higher levels of disease, stunted growth, and child mortality. A global study from Child Trends shows that kids in Africa, Asia, and Latin America from intact homes are almost 1/5 less likely to die than children whose mothers divorced or remarried. The resources, stability, and lower levels of stress typically provided in a two-parent family benefits the health of kids. Thus, strong families make for healthier children. Take the empowerment of girls. Having a family with a father present is a protective factor against adolescent girls being sexually active or abused. From the United States to Kenya, we know that teenage girls without a father are 2 times more likely to get pregnant. Good fathers provide their daughters with the affection, attention, and guidance they need to be safer and healthier. Thus, strong families make for girls with brighter futures. What about development? Countries with more married parent families enjoy higher levels of economic growth. Indeed, a study sponsored by the Social Trends Institute finds that the family factor is one of the best predictors of growth in countries across the world. Undoubtedly, one reason growth is higher in countries with more married parent families is because children do better in stable, intact families. Men also tend to work harder, smarter, and more successfully when they are married. Thus, strong families make for successful, wealthier nations. Clearly, the family plays a key role in achieving the UN Sustainable Development Goals. And since governments can never adequately compensate for the irreplaceable role of the family, nations have a vested interest in protecting this natural and fundamental unit of society. Because as the family goes, so go the children, so goes the nation, so goes the world. Bueno, este video es muy ilustrador para saber cuáles son las soluciones a la crisis, ¿no? Por dónde va la familia, van los niños, va la sociedad y va el mundo. Pero también nos tenemos que preocupar de nuestra propia familia, porque aunque es bueno que la estructura familiar se mantenga intacta, pues también es importante saber qué debemos hacer en casa. La libertad de los padres de educar a sus hijos es otro punto muy importante, porque nosotros como padres somos los primeros educadores de nuestros hijos y ningún gobierno ni nadie nos puede quitar ese rol, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Y la Santa Sede también lo dice que los padres, ya que han transmitido la huella a los hijos, son los primeros y principales educadores. Sabemos que hay muchos países en donde esto no sucede, incluso países de primer mundo, en los que nosotros admiramos todo lo que sucede. En 2014, en Alemania, metieron presos a una pareja porque no mandaron a sus hijos a escuchar la clase de educación sexual que promovía la ideología del género y los metieron presos al papá y a la mamá de esos niños porque decidieron que ellos tenían la libertad como padres de educar a sus hijos según sus creencias y sus valores. Entonces, aunque creamos que esta libertad de padres
de educar a sus hijos está dada, no es así. Y cuando vemos movimientos que tratan de meterse en las escuelas, cuentos, películas, y tratan de mandar mensajes a los niños, están robándole a los padres la libertad de decidir qué educación quieren para sus hijos. Y ahí es cuando nosotros debemos responder. ¿Cómo educamos entonces para toda esta crisis y todo esto que está pasando? Hay 4 aspectos principales que pueden determinar cómo educamos a nuestros hijos para la crisis. Y ya aquí me estoy metiendo en la parte más interesante de la conferencia, para mí, la parte más interesante de la conferencia. Primero, tolerancia a la frustración. Estamos criando niños y adolescentes que no son capaces de tolerar la frustración. Las mamás de niños pequeños salimos con 3 botellas de agua, 5 paquetes de galletas, un cuento, 3 juguetes y el celular por si el niño se aburre. No somos capaces de decirle, espera la casa, que en la casa hay agua y te esperas 5 minutos y no te va a pasar nada, mi amor, no te va a pasar nada, te lo prometo. No. El agua, aquí tengo todo lo que él pueda necesitar para que no se queje, para que no llore, para que no sufra. Con los adolescentes también, que no se frustre, que no la pase mal. Si se le quedan los zapatos de fútbol, se los tengo que ir a llevar, porque ¿cómo se va a quedar mi pobre niño sin jugar fútbol? Él se le quedaron, no fue su culpa. Entonces, son niños que nunca se han frustrado, porque como somos tan buenos padres, les hemos quitado todos los obstáculos del camino. Todos han tenido una niñez súper feliz, que es muy bueno que hayan tenido una niñez súper feliz, pero si los niños no son capaces de experimentar la frustración, no son capaces de manejarla, no son capaces de tener las herramientas y saber enfrentarse a ella. Y cuando sean adultos y lleguen a su primer día de trabajo y el jefe les pegue 3 gritos, se paralizan. ¿Qué es esto? Entonces, ¿cómo hacemos para que estos niños toleren la frustración? Educar en la cultura del esfuerzo, por ejemplo. Las cosas hay que ganárselas. No viene del cielo. Hoy en día los niños yo creo que ni billetes ven, porque todo es electrónico. Sí, quiere comprar esto, sí, compra más cosas para el juego. O sea, todo es un botón. Hay que educar en la cultura del esfuerzo. Las cosas cuestan y ellos tienen que esforzarse para ganárselas. No darles todo hecho. Hasta la frutica se la pelamos para que no tengan que pasar ningún tipo de trabajo, ¿no? Eso no los hace tolerantes a la frustración. Eso los hace niños que van a sufrir en un futuro, porque aunque nosotros creemos que están sufriendo ahorita, van a ver el verdadero sufrimiento cuando no sepan manejar ese tipo de obstáculos. Y luego dejarle asumir las consecuencias naturales. Dicen que incluso esto de las consecuencias es el mejor método de disciplina. No hay que inventarse castigos. No hay que inventarse castigos. Las consecuencias naturales de las cosas y dejar que las asuman es la mejor manera de aprender. No seamos los padres aplanadora, que estamos aplanando el camino para que el niñito pise bien. Si se le quedó la tarea, se le quedó. Si yo se la llevo, él va a aprender la próxima vez, se le va a volver a quedar. ¿Tiene que pasar un mal rato? Sí, y lo acompañaré con todo mi cariño en ese momento, porque no es, sufre, jaja, no. O sea, no, esa no es la idea. La idea es acompañarlo, quererlo y decirle, mi amor, es que, ¿sabes qué? Es que yo tengo que hacer 1000 cosas, tú tienes que ser responsable de tu tarea, porque yo no puedo ser responsable de tu tarea, y tú explícale a la maestra que se te quedó. Ella, bueno, puede ser que sí, puede ser que se ponga brava, puede ser que te regañe, pero ya la próxima vez no se te va a quedar. Y vamos, seguimos adelante. Si yo agarro la tarea como loca y salgo corriendo por el tráfico y lo llevo y le ruego a la de la entrada del colegio que por favor me permite entregar la tarea, ese niño la próxima vez que ¿ustedes creen que va a estar pendiente de su tarea? No va a estar pendiente. Entonces, a dejar que asuman las consecuencias naturales de sus actos. Y cuando las consecuencias no son naturales, porque por ejemplo la desobediencia no tiene una consecuencia natural, pues entonces las consecuencias tienen que ser las que nosotros como padres elijamos para ese acto. Si usted llega más tarde de lo que yo le dije que llegara, mañana no hay, no sé, cine. Y nos parte el alma cuando tenemos el día siguiente que decirle, no hay cine. Se nos parte el corazón. Pero si le decimos, bueno, por esta vez no pasa nada, otra vez no aprende.
y no aprende a manejar esa frustración. Luego, salir del yo. Hay un libro muy bueno que se llama La epidemia del yo, de Amy McCready, que habla de los niños de hoy en día, que son niños que sienten que merecen todo. Y no solo sienten que lo merecen, es una palabra en inglés que se llama entitlement. No es que solo lo merecen, sino que lo exigen, este merecimiento. Es decir, o sea, no es que yo me merezco que me traigan, que me hagan, que me sirvan. No, es que además, o sea, vamos, hazlo ahora, ¿no? Y ese libro es muy ilustrativo en el sentido de que los padres de hoy en día se nos olvidó que nosotros teníamos vida. Ahora la vida es el niño. Entonces la autora dice, los padres de antes hacían deporte, los padres de antes hacían actividades. Hoy en día el niño no puede faltar una práctica, eso es lo más importante, ¿no? Se acabaron las actividades de los padres en función de los hijos. Entonces dice que el niño que crece sintiéndose el centro es incapaz de ver hacia afuera. Incapaz. Entonces, como decía otra vez, no es cuestión de que sufran por sufrir, no es cuestión de hacerlos pasar mal, pero en la familia somos todos importantes y todos los miembros tienen que colaborar y todos los miembros tienen que ayudar y todos tenemos una labor dentro de la familia. Si el niño es el centro del universo, pues entonces no es una familia que será justa. También dice que los niños actuales están hiperconectados, conectados con lo que les interesa, diría yo, porque de repente con la realidad no están tan conectados, pero están hiperconectados a las redes, etcétera. Yo creo que ya en la primera conferencia hablaron bastante de eso. Hiperprotegidos, como decía otra vez, hay una autora española que habla de la mamá del bocadillo, que es la que va detrás del niño en el parque para que coma, ¿no? Dándole el sanduchito porque si no el niño no come y hay que perseguirlo por el columpio y el tobogán con el sanduchito. Hiperprotegidos, hiperalabados. Nuestros hijos son los más lindos, son los más bellos, son los que mejor hacen todo. Estoy súper orgulloso de ti 40 veces al día. Entonces, oye, en vez de fomentar una autoestima realista, ayudarlos a conocerse. Tengo muchas virtudes, claro que sí, pero también tengo muchas cosas que mejorar y no pasa nada. Todos tenemos cosas que mejorar. Entonces, ese salir del yo también es el que le permite en tiempos de crisis ver hacia afuera. Porque un niño que está todo el tiempo viendo hacia adentro, en tiempos de crisis no es capaz de salir tampoco. Y enseñarlos a pensar en los demás. Eso es otra cosa también. En uno de los artículos que yo estaba escribiendo, estaba buscando información y me sorprendió, y lo que les voy a contar es real, aunque no parezca. Me sorprendió un artículo que me conseguí y el título era: Hijo, no tienes que compartir si no quieres. Ese era el título del artículo y yo, wow, ¿qué será? Me pongo a leer. Una mamá que había ido al parque con su hijo y había llevado 5 juguetes, no sé. Y cuando el hijo llegó al parque, se consiguió con muchos niños desconocidos que querían jugar con sus juguetes. Entonces la mamá decidió que era injusto que su hijo había llevado ese poco de juguetes al parque y que por qué los otros niños tenían que venir a pedírselos y que por qué ella tenía que obligar a su hijo a compartir sus juguetes cuando él había traído sus juguetes para él. Entonces se acercó al grupo de niños y le dijo a su hijo: fulanito, no tienes que compartir tus juguetes si no quieres. Juega con ellos y no le hagas caso a los otros niños. Y los otros niños y que le decían: no, pero es que eso es ser egoísta. O sea, los niños creo que más inteligentes. Hay que ser generoso. Y la mamá: no, es que él trajo esos juguetes. Bueno, toda la explicación una cosa loca. Y ella defendía que para ella lo más importante era que su hijo fuera feliz, y en ese momento ella no quería hacer infeliz a su hijo y que tuviera que prestar los juguetes que él tanto quería y que con tanto esfuerzo había llevado, no sé. Pero lo que más me sorprendió no fue el artículo, ojo, porque la verdad dije, la verdad es que el papel aguanta todo, sino los comentarios luego del artículo de todas las mamás. Sí, es así. Ya yo estoy harta de llevar juguetes para el parque y que todos los demás niños se los quiten y mi pobre hijo. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿somos los padres los referentes morales de nuestros hijos o qué? Es verdad que uno, obligar al niño y agarrarle la mano para que preste el juguete no es enseñar virtud, porque al final lo estás obligando y él tiene que elegirlo. Pero si tú, que eres su mamá, no le dices: mi amor, es bueno compartir, es bueno pensar en el otro. Mira, juégate un ratico y después se lo puedes prestar para que él también esté contento. O trajiste 5.
¿Cuál de estos vas a prestar? ¿Cómo vamos a enseñar a nuestros hijos a pensar en los demás si pasamos todo el día esmerados en pensar que el niño siempre tiene que estar contento y siempre tiene que ser el centro? Entonces, esta es la sociedad que viene, estos niños hiperconectados, hiperprotegidos, hiperalabados y que además no prestan los juguetes porque no quieren y no los vamos a obligar. Bueno, luego un factor importantísimo, educar en libertad, ¿no? Que educar en libertad no es, no, es que mi hijo hace lo que le da la gana, él es muy libre. Bien, eso no es educar en libertad. La libertad es la capacidad que tengo de autodirigir mi vida a mi propia plenitud y a mi propia perfección. Cuando yo tomo buenas decisiones estoy usando bien mi libertad. Pero tampoco les estamos dando la oportunidad de aprender a ser libres, porque nos aterroriza que tomen decisiones y que se equivoquen. Entonces queremos micromanejar todo. No, las decisiones las tomo yo. Desde qué se va a poner, porque no vas a salir como un loco, desde con quién vas a jugar, porque este niñito no me gusta. Entonces no dejamos que ellos se ejerciten en esta cosa tan importante que es la libertad. ¿Y cómo se ejercitan en la libertad? Dejándolos tomar decisiones desde pequeños, dejándolos ver qué es lo bueno, qué es lo malo. Hay algo bueno y algo malo, o hay algo bueno y hay algo más bueno que yo pudiera elegir, pero hay que dejarlos. Y dejarlos que se equivoquen también. Y cuando se equivoquen, obviamente estar ahí para recogerlos, limpiarlos y decirles sigue adelante. Vámonos otra vez. Pero hay que dejar que se equivoquen también. Porque esta afán de proteger a los hijos del sufrimiento, de las equivocaciones, está haciendo niños y adultos temerosos, inseguros, depresivos, ansiosos, esa cantidad de ataques de pánico, porque no son capaces de comprometerse con nada, porque nunca fueron capaces de tomar una decisión. También, bueno, ser responsables de las decisiones que toman, obviamente, esa era parte de asumir las consecuencias. Y luego, yo soy responsable de mi destino, más nadie. Y cuando lo relacionamos con esto de los tiempos de crisis, es que la crisis no es la que me va a hacer a mí, es que yo soy el responsable de cómo yo respondo a esta crisis. Porque, por ejemplo, en países en los que hay guerra, en los que hay situaciones adversas, como por ejemplo en mi país, es mucho la cultura del pobrecito. Ay, pobrecito. Entonces mejor no, es que el pobrecito está sufriendo mucho. Entonces lo estamos determinando a ser víctima y al pobrecito, y no a que él es dueño de tomar sus propias decisiones y de labrar su propio destino. Y ya creo que vamos a hablar un poco más de lo de las víctimas. Y luego fomentar la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene el ser humano de sobreponerse a esos obstáculos y esas condiciones adversas que ha tenido que vivir, porque la mayoría de nosotros ha tenido que vivir condiciones adversas o tendrá que vivir condiciones adversas. Y si no fomentamos la resiliencia, esa capacidad de sobreponerse, de ver el vaso medio lleno, de ver las cosas buenas, pues entonces nos quedamos como pegados en eso que nos tocó, en eso que nos pasó. Saber convertir los fracasos en aprendizajes y no dejar que las circunstancias me determinen, tampoco. Y sobre todo también aprender a ver lo bueno de las cosas, en vez de estar todo el tiempo viendo lo malo. Las crisis son oportunidad para crecer. Y para crecer a veces para afuera y para crecer a veces para adentro. A veces no se ve mucho el crecimiento porque estamos de verdad en una situación muy complicada, pero eso también, si lo tomamos con una buena actitud, es momento de crecer para adentro, que creo que es el crecimiento más importante. Y aquí viene otro video que me encanta, no sé si algunos de ustedes lo han visto, pero nos ayuda un poco a ver.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน
เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด ไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Bueno, a mí me encanta ese video porque quisiéramos que nuestros hijos llegaran a eso, ¿no? A saber ver en las cosas malas que nos tocan o en las cosas difíciles, sobreponerse a ellas, pensar en los demás y saber el beneficio que trae esto en nuestro corazón, ¿no? Bueno, hablando un poco de lo del victimismo, es importante porque en estos tiempos de crisis tendemos a educar víctimas. Eso es lo que tendemos a hacer los papás, que los queremos tanto y queremos protegerlos. Primero, removemos los obstáculos que les toca vivir para que no tengan que enfrentarse a ellos. Preparamos el mundo para nuestros hijos en vez de preparar a nuestros hijos para el mundo. Entonces tratamos de que todo sea un poquito más fácil. Desde que están chiquitos y les quitamos todo aquello que pueda molestarles hasta que están grandes, porque bastantes papás que he visto yo llegando de adolescentes a hablar con la maestra para que por favor les cambie un examen porque el niñito tiene que cualquier cosa. Entonces les quitamos la capacidad de enfrentarse a esos obstáculos. Luego nos esmeramos en darles todo lo que yo nunca tuve. Esto es una frase que se escucha: yo le voy a dar a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Y muchas veces, la mayoría de las veces se refiere a la parte material. Pero es un error porque en ese momento estás educando desde tu complejo y desde tu emocionalidad. Y no estás educando desde tu cabeza, de pensar qué es el bien objetivo para él. Entonces, muchas veces, por tratar de tapar esas carencias que tuvimos, le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Porque tal vez eso no es lo que ellos necesiten para ser buenos. Pero nosotros, como tenemos esa espinita que no nos pudimos quitar, entonces sobrecompensamos. Y tratamos de darle todo lo que yo nunca tuve. No le demos todo lo que yo nunca tuve. Vamos a darle lo que él necesita. Vamos a darle lo que él necesita para ser bueno. Porque lo que yo nunca tuve ya pasó. Y aquí estoy y sobreviví. Entonces vamos a ver qué es lo que él necesita. Luego sentimos lástima por lo que les ha tocado vivir y sobrecompensamos. Entonces esta actitud del pobrecito. No, pobrecito, él le ha tocado esta situación difícil, entonces mejor vamos a consentirlo, vamos a comprarle, vamos a regalarle, vamos a llevarlo. Y todos los amigos entonces hacen esto y porque el mío no. Entonces nos entramos como en un círculo vicioso ahí que no les hace bien. Luego no les damos las herramientas para afrontar las crisis. Puede ser porque les escondemos lo que estamos pasando para que no sufran. Y esto lo relaciono un poco con la situación de mi país. No queremos que nuestros hijos se enteren de todo lo horrible que está pasando, porque queremos que tengan una niñez feliz, porque queremos que no sufran, porque queremos no enfrentarlos a esa maldad o a esa realidad. Pero cuando hacemos esto les estamos robando la capacidad de adquirir esas herramientas para enfrentarte a eso. Entonces, obviamente no es que, mira todo lo que está pasando y la televisión, la guerra, todo lo... No, pero es que nuestros hijos tienen que ser conscientes de que las cosas pasan y tienen que ser conscientes de que ellos son parte de esta sociedad y que son parte importante para cambiarla y cómo nos vamos a enfrentar a eso. Y tenemos conversaciones en la mesa con nuestros hijos
sobre temas álgidos que están pasando. O preferimos, no, es que yo no toco ese tema porque es muy polémico. Entonces, y si yo no lo toco, ¿quién lo va a tocar? Con mi hijo. Si yo no le hablo de las cosas difíciles, ¿quién se las va a decir? ¿Quién lo va a educar en eso? ¿Quién le va a dar criterio? Nadie. Entonces es mi labor y no puedo escaparme de ella solo porque sea incómoda. Bueno, y luego lo que ya hablamos, lo convertimos en el centro del universo y no los invitamos a salir al encuentro de los demás. ¿Cómo queremos que nuestros hijos sean en la sociedad? ¿Cómo queremos que sean este señor que conseguimos que se hace parte, que ayuda, que sale al encuentro? Primero con la formación. Tenemos el deber de formarlos en temas de moralidad, democracia y actualidad. Los que les decía antes, no huyamos de estos temas. Desde chiquitos no pasa nada y se habla en la mesa y se da criterio y se discute y se enseña a respetar en la discusión y se enseña a argumentar y se aprende a escuchar. Todo esto va formando a nuestros hijos para enfrentarse a la crisis. Luego el ejemplo, muy importante. Solo viendo nuestra participación podrán actuar en consecuencia. Si nosotros somos apáticos, si no nos interesa lo que está pasando, si no hablamos, si no votamos, si no marchamos, si no protestamos, si no lo que nos toque, entonces nuestros hijos también van a ser apáticos, porque eso es lo que ellos vieron en su casa. El mejor educador es Fray Ejemplo. Luego la tolerancia, pero la verdadera tolerancia, porque el problema es que hoy en día hay una ola de una nueva tolerancia que implica no tener posición de nada. Porque si tienes una posición que no es la posición que le gusta a la mayoría, la cual es la que normalmente tenemos nosotros los que estamos aquí, entonces somos retrógrados, somos fanáticos, entonces es más cómodo, no me implico en nada, no existe una verdad, todo es opinión, yo me quedo callado. Entonces, esa no es la tolerancia que tenemos que enseñar a nuestros hijos. ¿Cuál es la tolerancia que tenemos que enseñar a nuestros hijos? Aprender a convivir y a respetar las opiniones de los demás, defendiendo tú la tuya y aprendiendo que existe una verdad en la que tú te puedes apoyar y no pasa nada que sea distinta a la del otro. Y no está siendo intolerante por decirla y no está siendo malo por defenderla, sino que sencillamente es la verdad a la cual según tus valores y tus creencias, a la cual tú te apegas. Y luego la fortaleza. Ser coherentes en tiempos de crisis implica tener la valentía y el coraje de levantar la voz, porque muchas veces la voz que está afuera no va con la que está adentro. Entonces hay que tener el coraje y la valentía de decir yo no estoy de acuerdo con eso, esto está mal, y enseñarlos a que ellos lo puedan hacer también. Bueno, ya esto es la última parte de mi presentación. Quería hablarles un poquito del tema de Venezuela y de las lecciones que estamos aprendiendo. No porque, ojo, no es que a nosotros los venezolanos nos guste que seamos como el mal ejemplo. No vayan a ser como Venezuela. No se siente bien. Obviamente ya ustedes saben todo lo que nos ha llevado a esto, pero sí es bueno saber qué está pasando dentro de esa crisis que vemos en las noticias y que vemos y qué está pasando dentro, porque ahí hay familias que siguen educando, ahí hay gente que sigue formando y hay gente que sigue siendo buena. Entonces también les quiero hablar un poquito de eso. Bueno, hay una estimación anual de violencia, de un promedio de 80 muertos por cada 100.000 habitantes, lo cual es triste. El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que es una ONG mexicana, dice que Caracas es la segunda ciudad más violenta del mundo, superada por Los Cabos de México. Y la tasa para la capital venezolana fue de 111,19 homicidios por cada 100.000 habitantes. La economía, el Fondo Monetario Internacional estimó que la economía decrecería otro 15% en 2008 y creo que ya vamos lejos sobrepasando eso. Y la inflación mensual de 2018 es del 70%. Es decir, no se puede pagar ni con billetes, porque ya el billete de más alta denominación no paga ni un chicle, para que ustedes más o menos entiendan lo que está pasando. O sea, es una realidad muy, muy dura. Y en esa realidad hay que sobrevivir, hay que crecer, hay que seguir y hay que educar. Una de las tragedias más fuertes que nos tocan es los desplazamientos o la inmigración. Estos son uno de los países
con más desplazamientos forzados según ACNUR. Siria tiene 12 millones, Somalia tiene 2,6 millones, Afganistán 2,5 millones y Venezuela tiene 4,3 millones. Se habrán dado cuenta porque no hay un país del mundo en donde no hayan llegado los venezolanos. Me imagino que aquí, no sé si hay varios, muchos, pocos, no sé. Mi hermana vive acá. Tengo una sobrina chapina que acaba de nacer hace un mes, ¿no? 2 semanas. Así que bueno, estamos regados por el mundo. Lo cual es muy triste porque implica la separación de la familia, ¿no? De esa familia, ese núcleo familiar tan importante. Incluso no solo familias en las que ya cada núcleo familiar se ha ido separando, sino familias en las que el papá se ha tenido que ir o la mamá se ha tenido que ir, los hijos se han mandado para otro lado. Y esa desestructura familiar causa consecuencias muy importantes en la persona, ¿no? Bueno, muy triste. Estos son 10 consejos para batallar la crisis. Ojo, estos no son míos, estos aparecieron publicados en una cuenta de Twitter de Venezuela y me pareció interesante leerlos acá para que ustedes tengan una idea de más o menos cuál es lo que piensan los venezolanos ahora. Primero, aprenda a actuar de forma diferente, hacer muchas cosas que en condiciones normales no haría. 2, decida con rapidez. En hiperinflación, la lentitud se paga caro. Clave para su entorno de negocios y decisiones familiares. 3, ahorren divisas. 4, comunicación. En la medida en que estén alineados, podrán ser más asertivos en el día a día. 5, lleve con orden sus cuentas, disciplina. Los consejos previos no sirven si usted no tiene claridad en lo que le ingresa o gasta. 6, decida las prioridades. No más de 2 o 3 y trabaje en función de ellas. 7, nútrase de la gente que está a su alrededor. Habla de la crisis, pero desde una perspectiva de superación y no de queja o victimización. 8, ayude donde pueda, condominio, urbanización o colegio. Ellos también necesitan enfrentar esto y al final usted se beneficia. 9, sea solidario. Muchos no pueden enfrentar esta situación y ante un estado indolente solo queda la organización ciudadana para ayudar. 10, fortalezca su espíritu. Lo que vivimos necesita tener salud de alma. Sin eso no seremos capaces de resistir. Entonces, bueno, son consejos también muy buenos para la vida, pero ayuda un poco a comprender en qué estamos, ¿no? Y luego, lo último que quería decirles es que, a pesar de todo esto, seguimos, ¿no? Seguimos educando. Y quería darles algunos ejemplos de cosas en las que hemos crecido a pesar de la crisis. Como ese desierto que uno ve y ve la matica creciendo, que uno dice, ¿cómo puede crecer ahí? Bueno, pues sí, y crece muy bien, les digo. Primero, generosidad. Olvídense la generosidad. Ya uno no está pendiente de uno, sino de uno, del hermano, del otro, del trabajador, del que está más allá, de la señora que limpia en el colegio. Estamos pendientes de todos, porque hay que ayudar. Los que están adentro y los que están afuera, ojo. Los que están afuera buscan medicinas, mandan comida, mandan cajas. Estamos todo el día pendientes porque es muy fuerte lo que ha tocado. Luego, confianza. Como no se puede pagar en billetes, no se puede pagar en tarjeta, porque los puntos no pasan, no hay línea de crédito, etcétera. Entonces ahora la gente transfiere. Pero ¿cómo es? Uno va a un restaurante, uno come, o uno va a un sitio, o el de los quesos le compra. Bueno, usted me transfiere, ok, ¿cuánto es? Sí, ok, chao. Uno se va, ese se queda, y ese confía en que usted le va a transferir la plata, y que no se va a ir sin pagarle. Y la gente paga, y el otro recibe. Y así, bueno, la confianza en el ser humano aumenta. O sea, no vamos a fregar al otro. Tenemos que pagarle porque él lo necesita y nosotros, entonces la confianza también ha aumentado. Bueno, luego la esperanza, porque si no queda esperanza, ¿cómo vivir? Entonces hay que tener esperanza de que vamos a salir de esto. Y cuando uno está abajo, el otro está arriba. Entonces, todo el mundo tiene su derecho de tener su momento bajo, pero el otro tiene que levantarle. Y cuando a él le toca estar abajo, pues uno está arriba y le toca levantarlo. Y así pasa el día a día. Luego la madurez, y en la madurez les quería contar un ejemplo que a mí me impresionó mucho. Ustedes saben que cuando es el mundial, todos los muchachitos, el álbum lo compran, aquí lo hacen, ¿no? Y compran las barajitas y llenan las barajitas. Bueno, es una diversión de niños de 13, 12 años, 14 años que les encanta, ¿no? Y estaba yo sentada con unos familiares y el hijo tenía como 14 años
Y en ese momento yo vivía en Chile, estaba haciendo el máster y mis hijos estaban coleccionando el álbum. Y esta persona que estaba comiendo conmigo me dice, ay, ¿sabes? Que es que en Venezuela es que ya no, el álbum no se puede comprar porque es que está demasiado caro. Y imagínate gastarte esa cantidad de plata que la gente la usa para comer en unas barajitas, como que da dolor. Y me dice, pero a mí me da lástima a mis hijos porque pobrecito, otra vez el pobrecito, a ellos les ha tocado vivir esto, yo quisiera como comprárselo. Y el hijo de 14 años levanta la cabeza y dice, mamá, no vamos a comprar ese álbum, porque eso es demasiado dinero para andar gastando en un álbum y en unas barajitas. Mira, yo me quedé impresionada, y hasta hoy en día, eso no fue en el mundial eso fue el mundial pasado, ya tenemos bastantes años con la crisis. Me quedé impresionada porque yo dije, este niño de 14 años, que podría estar pensando en cualquier estupidez, como muchos que están pensando en cualquier estupidez, es capaz de decir, no, es que ya va, mamá, o sea, no podemos comprar, ¿cómo vamos a comprar esto? O sea, si esta situación que se está viviendo es tan horrible. Entonces, ahí es donde yo veo la esperanza y es donde yo veo el futuro de Venezuela. Claro que sí vamos a salir adelante y el futuro de Latinoamérica también, porque nos ha tocado duro. Y nuestros hijos están pensando en salir adelante y en la madurez de decir, no me puedo comprar el álbum porque no puedo gastar esa cantidad de dinero, porque en este momento hay mucha gente que está pasando hambre y yo no puedo hacer eso. Entonces, esa madurez se traduce luego en futuro. Bueno, el patriotismo, que es una virtud. Es una virtud humana, el patriotismo, el querer a la patria. De repente antes nosotros no valorábamos tanto nuestro país ni las cosas buenas que teníamos y ahora que nos las han quitado casi todas, pues entonces somos capaces de decir, mira, o que nos hemos ido y los que nos hemos ido también somos capaces de ver las cosas buenas que extrañamos. Luego, agradecimiento. Agradecimiento, ¿por qué? Porque cuando uno se encuentra en estas situaciones tan duras, uno dice, bueno, gracias por lo que todavía me queda, ¿no? Y gracias porque esto que me ha tocado vivir me ha hecho crecer. Como decimos antes, las crisis son para crecer. Y luego la participación, lo que hablábamos, es impresionante, impresionante. No hay una persona que no sea capaz de salir, de marchar, de protestar, de tragar gas lacrimógeno. Mira, los jóvenes es una cosa impresionante, ustedes lo ven y de verdad se mueren. O sea, de dormir en las calles, de verdad sentirse comprometidos con su país y con la defensa de los valores y la democracia. Eso es algo que yo creo que, mira, aunque ha sido muy duro, vale la pena ver estos jóvenes en esto. Bueno, les pido que sigan rezando, los que están rezando por Venezuela, y que bueno, ojalá pronto se vea todo este fruto de todo este crecimiento que se hizo en este momento. Y para culminar, quiero leerles una frase de Tomás Melendo, que dice que cómo enfrentamos las crisis concentrándonos en la educación. Porque si pretendemos ayudar a nuestros hijos, nos veremos gozosamente forzados a mejorar nosotros. Porque en ese empeño mejorarán las familias, que es tanto como decir que mejorará nuestro entorno, la sociedad y el conjunto de la humanidad. O desde el extremo contrario, porque cualquier empeño de progreso que no deje su impronta en los niños está llamado a desaparecer. Mientras que el perfeccionamiento de los chicos tiende naturalmente a multiplicarse y asegura, hasta donde es posible, un adelantamiento profundo, global y duradero. Entonces la solución está en la familia y en la educación. Muchísimas gracias.